Buenas tardes, maestra Lorena Díaz Aranda. Nosotros somos el equipo 3 y está conformado por Marlin Guadalupe Hernández Gómez, Azucena Guadalupe Reyes Hernández, José Gabriel Guerrero Pérez y una servidora Brenda Lizeth Molar Cruz. Nosotros vamos a debatir sobre el tema de la corrupción. Bueno, compañeros, como ya saben, la corrupción son los actos delictivos cometidos por funcionarios o autoridades públicas que abusan de su poder e influencian al realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos, a lo que estos tienen acceso, tales como en su momento el candidato Alberto Silva Ramos, Enrique Peña Nieto y Juan Antonio Aguilar Mancha, que fue el más reciente, que en su momento abusaron del poder que estos otorgaban en sus años de alcaldía frente a nuestro municipio, que afectaron a diversas áreas y no a las encargadas de manejar los recursos económicos del pueblo, sino también a quienes incumplieron las leyes existentes como la regulación específica en cada una de las obras que estos invertían, de las cuales 100% no fueron honestas. Las problemáticas las más comunes que estos candidatos cometieron fue la falsificación de las adjudicaciones públicas en contrataciones falsas y el uso ilegal con malas intenciones de los bienes económicos de nosotros. Bueno, pues yo estoy de acuerdo contigo, pero claro que cuando se habla de corrupción no se trata únicamente de los esquemas de gran corrupción, sino que también tenemos que hablar de la corrupción que le afecta día a día a la ciudadanía. Si bien sabemos que la corrupción es una de las principales preocupaciones de los tuxteños, pero también la corrupción afecta a las sociedades de muchas maneras. Por ejemplo, en el frente político, la corrupción es un gran obstáculo para la democracia y el Estado de Derecho. En un sistema democrático, las oficinas e instituciones pierden su legitimidad como se utilizan de forma indebida para obtener una ventaja privada. Igual económicamente, pues la corrupción agota la riqueza nacional. Los políticos corruptos invierten escasos recursos públicos en proyectos que llenarán sus bolsillos en lugar de beneficiar a las comunidades, programas sociales, etcétera. La corrupción también corroe a la sociedad, destruye la confianza de las personas en el sistema político, en sus instituciones y su liderazgo. Y pues un público confiado o apático puede convertirse en un obstáculo más para desafiar la corrupción. Claro, además un ejemplo claro fue en el momento de Juan Antonio Aguilar Mancha, que tenía el cargo, que cometió un cargo de la corrupción frente al pueblo en el suceso de la falta de incumplimiento de los programas de ejecutación y pagos, pues con precios elevados, en donde dejó obras sin terminar con pagos por volúmenes muy altos y trabajos irregulares sin actas de entrega o recepción. Y todo parece indicar que no solo eso quedó ahí, sino que también pidió un préstamo de 30 millones de pesos que eran del pueblo con el argumento de la falta de liquidez por un supuesto gasto excesivo de lo que fue el caso de la pandemia de COVID-19, donde quería invertir supuestamente en hospitales, que tarea, por cierto, no corresponde con las instancias del gobierno. Sin duda alguna, nuestro municipio cuenta con un grave problema de corrupción, pero saben, además de esto también existe otro caso corrupto, el caso del gobernador del estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, Javier Duarte de Ochoa. Presenta un caso significativo de la corrupción en México. Esto porque a lo largo de su mandato, el tejido social en el estado fue seriamente dañado por la inseguridad y la violencia. El número de homicidios y desapariciones fue alarmante, como también el número de periodistas asesinados por hacer ejercer su gestión. Hoy sabemos el daño que sufrieron las finanzas estatales, así como la gran red de funcionarios y particulares que participaron en el presunto desvío de recursos públicos, sin que a la fecha en la que se publica este caso, las autoridades se hayan cumplido con la función de investigar y castigar a los responsables. Sí, pero además el caso no concluye ahí, sino que este estudio académico presenta la forma en que operó la corrupción en las instituciones vinculadas al caso y detecta incidencias y modos de operar. Se pone especial énfasis en explicar la operación de las redes sociales usadas para operar actos de corrupción. Entonces es ahí, compañeros, donde la corrupción por parte de los presidentes siempre ha existido a lo largo de la historia. Pero un dato importante aquí es que la corrupción no solo se maneja en el ámbito económico, sino también en el ámbito político, social y moral.
ya que las distintas sociedades tienen diferentes visiones morales, políticas y administrativas sobre qué prácticas son corruptas. No obstante, compañeros, los efectos para el análisis económico, la mayoría de las definiciones propuestas de una noción que, sin ser exhaustiva, resulta suficiente para caracterizar sus principales causas, modalidades de operación y efectos. La corrupción y sus formas y maneras son privitativas de ningún país. Compañeros, en la corrupción participan muchos burócratas, han comercializado sus poderes administrativos, no es diferente a la existente en Tuxpan, donde algunos funcionarios públicos obtienen grandes comisiones en proyectos de obras públicas y contratos de defensa. Claro, pero tan solo veámoslo desde sus características, que no son para nada buenas. Abusar de poder que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o bien privadas para beneficios grupales o personales de ellos mismos. La carencia o debilidades de los procedimientos, mecanismos institucionales que garanticen la transparencia en el ejército de las funciones. La debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública y el reforzamiento de las actitudes individualistas y el consumismo, sustituyendo los valores éticos como la solidaridad, la honestidad y la responsabilidad. Así es, compañeras. Sin embargo, debemos plantear estrategias para solucionar o por lo menos disminuir este tipo de problemáticas, ya que podría implicar parte de la corrupción que sea de cualquier tipo y por lo tanto puede suceder una transgresión en las instituciones del Estado y en la convivencia social, lo cual deteriora en largo plazo la confiabilidad de las instituciones y en las mismas personas que cuenten con el poder público. Algunas estrategias podrían ser deshacerse de la impunidad. En caso de que se presente un incidente de corrupción, este deberá ser tratado con todo el peso de la ley, sin favoritismo de ninguna clase, a fin de castigar el acto y mostrar a los demás colaboradores las consecuencias de realizar un delito similar. Claro, también evaluar el contexto laboral, que es fundamental de los directivos de las empresas para que planifiquen y emprendan evaluaciones periodísticas de la situación real de los trabajadores y que permitan conocer e identificar las áreas o procesos en los que podrían ser partícipes de alguna. Tampoco nos olvidemos sobre la promoción de la ética y la responsabilidad laboral. Esta es una de las medidas más sugeridas y es que de manera habitual se promocionen las buenas prácticas éticas dentro del ámbito laboral, así como los valores sociales entre las diferentes áreas de la empresa. Otro punto es el reconocimiento laboral. Desde un principio hay que dejar claro cuáles son los requisitos y procesos para desarrollarse profesionalmente en la empresa. Y en caso de que el elemento lo merezca, hacer un reconocimiento o brindar un ascenso por su compromiso. El objetivo es que los empleados no se sientan menospreciados y esto los haga sentirse atraídos por la corrupción para obtener mayores ingresos. Y también emplear auditorías, ya que con esto, si lo hacemos periódicamente, podemos exponer las situaciones administrativas y financieras sospechosas, con el propósito de actuar a tiempo antes de que se consoliden los ataques importantes en materia de la corrupción. Estoy de acuerdo contigo, pero ya para finalizar, deben saber que nuestro municipio se encuentra con un porcentaje de una calificación de 31 puntos, la misma que en el 2021, que en una escala que va de 0 a 100, donde 100 sería la mayor calificación posible. La corrupción alcanza el nivel de norma social, de una creencia compartida de que usar el cargo público para beneficiarse a sí mismo, a los familiares o a los amigos es un comportamiento generalizado, esperado y tolerado de una conducta individual. Una buena manera de terminar es concluyendo que la lucha contra la corrupción tiene un lugar en muchos escenarios y Tuxpan apenas comienza a escribir su libreto. Desde la libertad de expresión hasta el acceso a la información, desde las regulaciones hasta la dispersión de tramos de autoridad, desde la asignación de los recursos públicos hasta la supervisión del gasto, entre otras cosas. Debemos terminar con la corrupción, que esta sola radica combatiéndola desde todos sus frentes, tanto desde nuestra vida cotidiana y nuestras acciones individuales, como desde nuestro desenvolvimiento en la sociedad.
y en los puestos públicos. Nosotros los ciudadanos de Tuxpan debemos abocar nuestra energía, intelecto y moral para trabajar juntos, sin distinción de clases, en replantear y consolidar los cambios necesarios en términos morales que definirán el actuar de nuestra generación y la educación de las siguientes, aprovechando las ventajas y herramientas con las que contamos para llevar a cabo esta tarea. Con los diferentes puntos que antes hemos afrontado, podemos combatir las causas y efectos de la corrupción, como los niveles de impunidad administrativa del gobierno federal, promover la eficiencia de la gestión pública y el uso eficiente y responsable de los bienes del Estado, ya que combatir la corrupción nos genera un bien para todos los ciudadanos, tanto económicamente como en los diferentes sectores en los que cada quien se encuentra. Finalizamos con que la corrupción se deriva por diversas situaciones, como mencionamos en este debate, pues desgraciadamente vivimos en un mundo de demandas de conflictos que imponen los gobiernos corruptos, que nos pueden dar la impresión de cumplir propósitos vitales a base de engaños, y todo por ser un municipio ignorante y creyentes de todo lo que dicen ser y no hacen. La falta de honestidad y de solidaridad frente a nosotros los tuxpeños. Ahora bien, la corrupción para Tuxpan es un fenómeno de ámbito mundial que causa la pobreza, obstaculiza el desarrollo y hace huir a la inversión. También debilita los sistemas judiciales y políticos que tendrían que estar en el servicio del bien del público. Pues esto es todo y muchas gracias.